Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. Obviamente en medio de esta crisis político-institucional que se ha desatado desde ayer al mediodía, por la renuncia de todos los funcionarios, ministros y funcionarios que responden a Cristina Fernández de Kirchner, y una crisis política que desnuda un enfrentamiento, creo yo, de fondo. Primero que nada, es evidente que juegan con fuego. Es decir, la movida política de Cristina Fernández de Kirchner ayer, haciendo renunciar o que presenten la renuncia más de medio gabinete, los funcionarios que le responden directamente, más otros funcionarios importantes de la Administración Nacional, bueno, lo decíamos, es un apriete en público muy fuerte y es desnudar una crisis mayor, una crisis muy profunda entre la vicepresidenta y su presidente. Ahora, claramente la situación no está ni para el oficialismo en términos electorales, ni para la economía, ni para la sociedad que mira absorta, incluso los propios seguidores del Frente de Todos, cómo no pueden resolver en privado o en el diálogo político algo y terminan jugando al límite de las instituciones. Ahora vamos a contar un poco qué pasó en las últimas horas y cómo el presidente se vio totalmente sorprendido por esta jugada sorpresiva, esta jugada muy fuerte e irresponsable de Cristina Fernández de Kirchner. Pero más allá de eso, y obviamente en el contexto económico que estamos viviendo, que todo es muy delicado y muy frágil, creo que hay una discusión más de fondo, ¿no? ¿Qué busca Cristina Kirchner con todo esto? Con esta movida tan fuerte que ha generado la mayor crisis del gobierno. Bueno, algunos dicen busca cambiar los nombres del gabinete, y eso fueron lo que discutieron el martes a la noche Alberto Fernández con Cristina en la Cena de Olivos. Una cena en la cual el presidente consideraba que, si bien había una diferencia básica, que Alberto Fernández le decía los cambios de gabinete deben hacerse después de la elección de noviembre y no antes, por el riesgo de debilitar, si hay una nueva derrota en noviembre, a las figuras que se ponen hoy sobre la mesa. Y Cristina creía que los cambios había que hacerlos inmediatamente. Fue una cena que, dice el presidente en su entorno, no significó una ruptura total o el anticipo de lo que venía ahora después. Lo que sí evidentemente desbordó el vaso y generó la reacción muy dura de Cristina fue la puesta en escena ayer del presidente, que viene en línea de lo que nosotros habíamos anticipado que iba a ser el presidente desde el lunes. Por primera vez el presidente viene comentándole a su círculo íntimo cuáles van a ser sus próximos pasos y por primera vez cumple. Es decir, por primera vez está orientado en lo que él cree que tiene que hacer el gobierno de ahora en más. Y ayer la puesta en escena que desató el enojo de Cristina y la llevó a hacer una movida terriblemente audaz e irresponsable, que es vaciarle el gabinete a Alberto Fernández y desnudar las diferencias en público de manera muy profunda, fue Alberto Fernández ratificando no solamente al ministro de Economía, sino la orientación de la política económica del ministro de Economía en la negociación con el Fondo Monetario. Y eso después quedó plasmado. Ahora lo vamos a analizar porque nadie miró bien los números del presupuesto que presentó Guzmán, salvo el Instituto Patria y salvo seguramente ya el resumen del mensaje y de los números que le explicaron a Cristina cómo viene la mano. Eso quedó plasmado, la orientación de lo que cree Alberto Fernández que se puede hacer hoy respecto a la economía, quedó plasmado en el proyecto de presupuesto 2022. Que va en línea con la negociación con el Fondo Monetario y que de alguna manera desecha la idea que tienen Kicillof,
Cristina y Máximo de que hay amplios márgenes de maniobra para darle liquidez, llaman a la economía, emitir mucho más, dar aumentos generalizados para jubilados, planes sociales, salarios públicos y demás, y de esa manera tratar de revertir una situación que es así, verdaderamente muy, pero muy alarmante desde el punto de vista de los ingresos reales de todos, que han sido absolutamente licuados en lo que va del año por la inflación. Es decir, ¿qué busca Cristina? No es solamente el cambio de nombres, que está personalizado en la avanzada sobre el ministro Guzmán, o el jefe de gabinete Cafiero, o Matías Culfas, que también lo han revoleado desde el kirchnerismo en el día de ayer, con distintas declaraciones, el ministro de Producción. Sino que creo yo que hay una diferencia más de fondo respecto a cómo sigue el gobierno, una diferencia más de fondo respecto a qué se puede hacer y qué no se puede hacer en este momento con la política económica en medio de la negociación del Fondo Monetario para los próximos 2 años de gobierno. Y esa diferencia de fondo, por ahora, el presidente la ha zanjado diciendo: yo soy el que decido y voy a seguir este curso de acción. Y hay que ver qué grado de negociación puede haber en este momento con Cristina respecto a próximas medidas o eventualmente nombres en el gabinete. Pero insisto, va mucho más allá del cambio de los nombres del gabinete. Después vamos a contar, ahí circuló, lo escuchaban en el programa de Facundo Pastor y Mariana Contartesi, el audio virulento diciendo barbaridades de la diputada nacional Fernando Vallejos, ultra kirchnerista, ultra cristinista, respecto al presidente Alberto Fernández, que el presidente era un ocupa, un audio privado que envió, digamos, a círculo de relaciones personales y políticas. Que el presidente era un ocupa, que el jefe de gabinete es un payaso, que es un gobierno inoperante y demás. Eso es efectivamente lo que piensan muchos en la cámpora y en el círculo íntimo de Cristina. No digo que Vallejos sea justamente el círculo íntimo de Cristina, no lo es, pero expresa lo que opinan en el círculo alrededor de Cristina Fernández de Kirchner. Y del otro lado se podría tal vez recabar una gran cantidad de audio donde dicen barbaridades en el entorno del presidente Alberto Fernández y en el entorno del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, barbaridades de Cristina y de su entorno, de la cámpora y de ese entorno. Esto es así. Digamos, hay a lo largo de casi 2 años de gestión, efectivamente se han dañado mucho las relaciones personales respecto a diferencias profundas que había antes de llegar a la gestión. Pero esto se ha potenciado. Lo que está claro es que ahora hay una diferencia más importante y más relevante que el affecto societatis, es decir, la posibilidad de construir algo de manera conjunta en términos de un objetivo común, sino que hay una diferencia de fondo respecto a la orientación, insisto, de la política económica y del gobierno en general. Alberto Fernández también había tomado la decisión ya desde el lunes de que él tenía que volver a la moderación, tenía que elevarse por encima de la pelea política, de la grieta feroz. Para ponerlo en términos simples, que el modelo de Cristina gritándole y enojándose y peleándose con todo el mundo el jueves pasado, que los medios, que los jueces, que el sector ganadero, que esta empresa, que los formadores de precios, que que el otro, estaba agotado. Y que la sociedad no solamente había votado en rechazo a la situación económica, sino también a ese estilo del kirchnerismo. Un estilo de Cristina en particular, un estilo que Cristina enarboló en algún momento a partir de la crisis con el campo, que después se enamoró de ese estilo, que después fue hacia adelante, generó una mística, un relato, y que volvió a desempolvar en las semanas previas a la elección del domingo pasado. Bueno, Alberto Fernández, yo había dicho que había tomado en la intimidad con su círculo más cercano 3 decisiones.
La primera y principal, sostener a Guzmán y la política económica en la negociación con el Fondo Monetario. Y ayer dijo el presidente, y fue lo que desató la furia de Cristina, que si no hubiera acuerdo con el Fondo Monetario para poder refinanciar los pagos que la Argentina tiene el año que viene por 19.000 millones de dólares con el Fondo Monetario, no se podría pagar los gastos de educación, de salud, es decir, no se podrían hacer distintas políticas en el Estado. En segundo lugar, la idea de que estaba totalmente agotado el esquema de la confrontación total, el estilo de Cristina, de confrontación permanente, y que él iba a volver a un estilo de la moderación, de tratar de calmar los ánimos rumbo a la elección de noviembre. Y en tercer lugar, que él era el presidente y iba a mantener la decisión de que los cambios de gabinete los iba a hacer recién después de la elección de noviembre. Es decir, que iba a mantener, sobre todo, a sus ministros con los cuales él confía, seguramente hasta la elección de noviembre y después iba a ver. Bueno, hasta ahora Alberto Fernández viene mostrando que viene cumpliendo su hoja de ruta. Lo que sucede es que no esperaba una reacción en la cual Cristina lo pone en jaque. Es decir, donde Cristina le vacía el medio gabinete y deja la fractura expuesta ante toda la sociedad. La pregunta es, ¿qué va a hacer ahora Alberto Fernández? ¿Cómo sigue ahora Alberto Fernández? Porque el que tiene que mover ahora es el propio presidente. El presidente recién publicó una serie de tweets por primera vez hablando de este conflicto que se ha suscitado. Y en esos tweets dice: he oído a mi pueblo, la altisonancia y la prepotencia no anidan en mí. El presidente está muy dolido también desde el punto y muy enojado desde el punto de vista personal por cómo se generó estas renuncias en el día de ayer. Obviamente Cristina es la jefa política de Guado de Pedro, de Raberta, de la titular de PAMI, de varios integrantes del gobierno nacional, pero el presidente considera que había una responsabilidad institucional también, más allá de las cuestiones personales y la jefatura política, de algunos ministros en particular, y en particular me dice que está muy sorprendido y muy molesto con el ministro del Interior, Guado de Pedro, que es un ministro fundamental, que es un ministro muy en general elogiado por toda la dirigencia política, de cómo ha actuado siempre con una responsabilidad institucional importante, buscando consensos, acuerdos, siempre bajando los tonos, dialogando con todos los gobernadores, tanto de la oposición y el oficialismo, y en este caso fue el primero que presentó la renuncia, por escrito, sin avisarle al propio presidente, y fue el que detonó después la crisis generalizada, obviamente todos por orden de Cristina. La altisonancia y la prepotencia no anidan en mí, dice el presidente. La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Esta me parece la frase fundamental. Para eso fui elegido. Por primera vez el presidente dice la obviedad, que él es el presidente, el Poder Ejecutivo en la Constitución Nacional es unipersonal, no tiene ningún tipo de relevancia, ni los ministros, ni el vicepresidente o vicepresidenta. La Constitución habla que el Poder Ejecutivo es uno solo, es unipersonal en la Argentina. Y ese es el que tiene la función de la administración del Estado. Después están los otros poderes, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Para eso fui elegido, dice Alberto Fernández, lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos. Y después dice el presidente algo que sigue planteándole a sus colaboradores, que él va a buscar por todos los medios que no haya una fractura, obviamente, porque necesita gobernar 2 años y necesita la unidad de la coalición de gobierno. Mientras lo haga, seguiré garantizando la unidad del Frente de Todos a partir del respeto que nos debemos. Es tiempo que nuestra única obsesión sea promover la prosperidad de los hombres y mujeres de la patria. Claramente el presidente ahora está ante un desafío muy grande. ¿Cuál es el desafío que tiene el presidente? Está claro que el presidente va a seguir en funciones. Está claro que el presidente está ratificando
lo que él cree que es el curso de acción, que es ratificar a los ministros que él cree en este momento más importante. Lo que no está claro es qué va a hacer el presidente para tratar de acortar las distancias con Cristina Fernández de Kirchner y mantener la unidad del Frente de Todos. Y tiene en este momento la renuncia de varios ministros, veamos los ministros que le presentaron la renuncia, y el dilema de qué hacer ante esas renuncias. Obviamente, en algún momento el presidente podrá introducir o no cambios, pero la pregunta principal es qué va a hacer ante la renuncia de estos ministros. ¿Va a ratificar a todos? ¿Va a ratificar a algunos? ¿No va a ratificar a ninguno? Obviamente, si no ratificara a ninguno de estos ministros y formara su propio gabinete con otros nombres, es muy difícil pensar que eso no fuera la ruptura total con Cristina Fernández de Kirchner. Pero insisto, me parece que el tema de fondo, más allá de que es un momento decisivo para el presidente tiene que enviar el mensaje claro de hacia dónde va a seguir su gestión y con quién va a seguir su gestión. Bueno, ahora tiene que tomar la decisión. Guado de Pedro, el ministro del Interior, la titular del PAMI, la titular del ANSES. El presidente estaba preparando los anuncios de un bono para los jubilados y demás. Necesita ratificar o no quién va a ser su titular del ANSES. La secretaria de Comercio tiene un rol clave, Paula Español, una economista de la Cámpora que es clave en todo el tema de la política de precios. Segunda de Matías Culfas en el Ministerio de Producción. Bueno, Ferrarés en Infraestructura y después, bueno, el ministro de Justicia, Martín Soria, que entró justamente cuando fue despedida la ministra de Justicia de más cercanía de Alberto Fernández, quien era su alter ego y que tuvo que soltarle la mano ante las críticas del kirchnerismo. ¿Qué va a hacer en este momento el presidente de la Nación? Sin duda es un interrogante principal. Está Facundo Nejamsky, está Carlos González Prieto. Vamos a ver qué está pasando en la calle también. Atención, se desactivó la marcha del movimiento Evita en respaldo del presidente. También ha pedido el presidente, en uno de estos tuits lo manifiesta el presidente, pero hay una marcha del polo obrero, de los sectores de izquierda, de organizaciones sociales que están reclamando, ¿qué, Carlos? Recursos, ayuda, es la misma cantinela de siempre, son los movimientos sociales que no están alineados con el gobierno nacional. Nada tiene que ver con la marcha que se iba a realizar de apoyo al gobierno nacional por parte del movimiento Evita, que había pedido Chino Navarro y algunos dirigentes del movimiento Evita, que contrarrestaba con lo que había pedido Grabois, que es básicamente que Alberto Fernández siga las instrucciones, palabras más, palabras menos, de Cristina Fernández de Kirchner. Eso planteaba una situación de tensión en la calle, con algunos movimientos sociales bancando al presidente y otros movimientos sociales dándole la razón a Cristina Fernández de Kirchner. Alberto Fernández lo desactivó y eso no se está llevando a cabo ni se va a realizar ninguna acción en la calle. Si esto que, insisto, nada tiene que ver con la crisis institucional de ayer, es un pedido de movimientos sociales que no están de acuerdo con el gobierno nacional y que reclaman lo de siempre, más recursos, más planes, más ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Facundo, ¿cómo estás viendo esta situación? Yo decía ahora decisivas para el presidente, tiene que definir ahora cómo sigue su gobierno, si él quiere ratificar el rumbo de la política económica y la gestión. Bueno, todo el día de ayer nos la pasamos especulando cuáles eran las opciones que tenía el presidente y la cantidad de alternativas que tenía. Y había, digamos, muchas opciones, pero me parece que hoy, a partir de esta, que es la primera expresión del presidente después de las renuncias o de las puestas a disposición de renuncias sucesivas, es la primera, digamos, voz que escuchamos del presidente, se empieza a ver con claridad cuáles pueden ser las opciones. A ver, una de dos, yo me imagino dos. Una es, nace el albertismo, ¿no? Lo que están esperando algunos dirigentes vinculados con la CGT, algunos dirigentes vinculados con el peronismo más clásico, algunos gobernadores que han salido rápidamente a apoyar a Alberto Fernández. Esa es una probabilidad. La otra probabilidad es lo que en el ajedrez se diría hacer tablas. Es decir, el presidente plantea de alguna manera
que nadie le va a torcer el brazo, por lo menos inmediatamente, patea el problema para dentro de un tiempo y mientras tanto abre una mesa de negociación con el kirchnerismo, que no deja de ser la fuerza más importante dentro de su coalición de gobierno, y ahí verá cómo sale lo menos dañado posible de un escenario en el que ya todos están dañados por los 2 años de pandemia, por los 2 años de una economía muy difícil y muy compleja, por las elecciones del domingo pasado y ahora por esta imposibilidad de procesar en privado las diferencias de una coalición de gobierno, ¿no? Ahora, ¿no creen ustedes, perdóname Maxi, que esta es una cuestión que se resuelve no solo con la actitud del presidente, que como vos decías tuvo un mensaje muy claro haciendo referencia a que el presidente es él y se va a gobernar como él quiere a través de los tuits, sino también con la actitud que puede llegar a tener el kirchnerismo de recomponer, como ayer Cristina llamándolo a Guzmán para bajar la espuma? Es decir, es una música donde bailan dos, ¿no? Y no solo depende cómo se plante Alberto Fernández ante la crisis, sino cómo se plante el kirchnerismo. Bueno, por eso, ahí Alberto Fernández está claro que va a buscar la unidad. La pregunta es si hay intención, a mí me dicen que no, que si hay intención del kirchnerismo de, en todo caso, alejarse si Alberto Fernández sigue con esta gestión y recluirse en la provincia de Buenos Aires y demás. A mí me dicen que no, que están pulseando para forzar cambios, que es un poco lo que expliqué anteriormente. ¿Qué cambios? No el cambio de un nombre, porque ni siquiera el kirchnerismo, más allá de Augusto Costa en el ministro de Producción de Kicillof, que es el hombre clave, digamos, cercano a Kicillof y que es su alter ego en términos económicos, no está pensando hoy en ir al Ministerio de Economía. Cambios en la dirección de la política económica y cambios también en la cara de gabinetes, digamos, que haya una renovación del Gabinete Nacional. Mirá, acá hay 4 diferencias personales, que ya no se pueden negar. De lectura de la elección. Están los que leen la elección como un fracaso de la política económica por no haber kirchnerizado lo suficiente, claro, y los que leen que no fuimos lo suficiente moderados. Esas son 2 diferencias. Hay diferencias también de funcionamiento. El kirchnerismo ve al gobierno de Alberto como un gobierno con cierta inmovilidad. Esa es una tercera diferencia. Y después está la diferencia más importante, que es la que vos señalabas recién, de orientación ideológica. A ver, yo no soy experto en presupuesto, pero los que han visto algo del presupuesto me dicen que ese presupuesto es un presupuesto que presenta algunos recortes respecto de la expectativa que tenía la coalición de gobierno, que debía ser un presupuesto para tratar de recuperar la economía en clave más kirchnerista. Ahora, ¿no? vamos a explicar, los números del presupuesto fueron el otro punto, porque lo que desbordó ayer la relación entre Alberto y Cristina fue eso. Lo que desbordó la relación entre Alberto y Cristina fue la presentación de Guzmán al lado de Alberto Fernández, hablando de la necesidad, un poco lo que dice siempre Guzmán, lo que viene diciendo todo el tiempo, que hay que hacer sustentable la recuperación económica, ordenar la macroeconomía, y Alberto Fernández ratificando la negociación con el Fondo Monetario para poder garantizar que el año que viene se pueda, dijo Alberto Fernández, pagar otros gastos del presupuesto nacional. Fíjense el tono de Fernanda Vallejos, decía para un poco lo que se está diciendo de un lado y del otro, en un audio que envió ahí a militantes. Sí, a un tal Pedro. Un militante, alguien que estaba en su círculo, pero un poco expresa lo que dicen off the record en el sector más duro del kirchnerismo, en el entorno de Cristina, respecto a Alberto Fernández y a algunos funcionarios de Alberto Fernández. E insisto, del otro lado también es muy duro lo que se dice de las actitudes de Cristina y de la Cámpora en particular. Mirá. Estoy de acuerdo, Pedro, con lo que vos decís. Lo que pasa es que todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa, diciéndole a la Argentina, no, que había escuchado el mensaje de las urnas, como dijo hipócritamente el domingo, porque obviamente se ve que además de ciego es sordo, porque jamás ha escuchado nada, ni tampoco ha aprendido nada de Néstor, ni de nadie, pero no lo hizo. No solamente no lo hizo, no lo quiere hacer. Quiere conservar a su núcleo de inútiles que están ahí todos de prestado, ocupando las oficinas de la Casa Rosada y no han hecho nada. O sea,
no hay conducción política en el gabinete porque el jefe de gabinete es un payaso. Tuvimos este resultado en la elección del domingo y vos lo sabés porque todos acá pensamos lo mismo. Lo venimos discutiendo ¿desde cuándo? Desde marzo del año pasado. Porque la política económica en marzo del año pasado se debió subordinar a la política sanitaria, no a la reducción del déficit fiscal y a cumplir con el mandato del Fondo Monetario. Mira, me salió como cuando discutíamos en la Cámara el presupuesto 2018 de Macri, que le dije que estábamos ahí para honrar el mandato del pueblo y no para cumplir con el mandato del Fondo Monetario. Mirá qué triste tener que terminar diciéndole lo mismo a un tipo que nosotros lo llevamos de presidente. El tipo está atrincherado, como redrado en el Banco Central, así, atrincherado en la Casa Rosada. Y él es un ocupa, porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie cada día, porque la derecha, si tiene que votar derecha, tiene a Macri, tiene a los ultras, le sobran opciones. Mirá si va a votar a este mequetrefe que aparte no sirve para nada. Y nuestra gente no lo quiere. No lo quiere. Continúa, por favor, un poquito. Continúa, un poquito. Sí, dale. Bueno. Bueno. La política ahí para está. la cual Poquito fue con... elegido. Me dice mi hermano que Entonces, informado que aceptó la renuncia de Guado. No se asistió a la gente como se la debió haber asistido. Eso impidió además tener una política sanitaria muchísimo más efectiva y evitar un montón de muertes porque tuvimos que abrir antes de tiempo y mal porque justamente la gente se estaba cagando de hambre, se siguió cagando de hambre. Martín Guzmán hizo un presupuesto donde se partía de la premisa de que en marzo se terminaba la pandemia. Esto todos lo sabemos bien. Una mentira, que todos sabíamos que era una mentira. Pero no solo eso. Después, cuando ocurrió lo obvio, que era la pandemia, no se terminó y que hubo que endurecer las medidas de cuidado, para lo cual más o menos hubo que hacerse un harakiri durante prácticamente 2 meses porque tampoco querían hacer eso. Bueno, ahí está claro. A ver, lo que dice Fernanda Vallejo, más allá de que audio privado y todo esto es lo que piensan efectivamente alrededor de Cristina. No, todas estas cosas del mequetrefe, del enfermo, del ocupa y demás. O sí, algunas de las cosas, o sí, el enojo. Pero respecto a la orientación de la política económica, el tema del ajuste fiscal, dice que está atrincherado como estaba arredrado ante Cristina en el Banco Central. ¿Creen que hay margen para hacer otra cosa en este momento y que para eso hay que cambiar el elenco de gobierno y hay que cambiar el rumbo sobre todo? Atención, hay que cambiar el rumbo. Ahora voy a contar los números del presupuesto porque eso es lo que ayer detonó la crisis, la movida de Cristina, la ratificación del rumbo de Guzmán, más allá del nombre de Guzmán. La negociación con el fondo y los números del presupuesto. Ahora los vamos a repasar. Atención, vamos a seguir bien de cerca porque me dicen que el presidente está evaluando aceptar algunas renuncias que le presentaron ayer. Es decir, y algunas renuncias de algunos dirigentes muy importantes, de algunos ministros muy importantes, que responden a Cristina y que fueron los que se anticiparon a presentar la renuncia. Atención con este tema. Parecería ser toda una Atención jugada... con este tema. Sí. Vamos a seguir muy de cerca porque seguramente se puede conocer en los próximos minutos que el presidente aceptó alguna de las renuncias que le presentó ayer el grupo de funcionarios que responden a Cristina. Si esto es así, es una señal muy fuerte del presidente de que está ratificando lo que dijo en el tuit hace un rato, que él es el que decide la orientación de la política económica y hay que ver si eso tensa aún más la relación con Cristina Fernández de Kirchner y dificulta la posibilidad de que se llegue a un acuerdo, a una unidad del Frente de Todos, que el presidente al mismo tiempo considera que es necesario para continuar su gestión. Pero el presidente está ante un dilema, porque si ratifica a todos los ministros que le presentaron ayer la renuncia, queda como
alguien que no tiene ningún poder. Le pegaron un apriete terrible públicamente, le generó una crisis política institucional, ratifica a todos los ministros. Así que atención, atención. Necesita, ahora, le acepta la renuncia a todo lo que presentaban ayer la renuncia por orden de Cristina y termina de romper con Cristina. Esa no es la idea, según expresó el presidente, quiere conservar la unidad. Pero atención que puede haber la aceptación de la renuncia de alguna de las figuras claves que presentaron la renuncia ayer. Vamos a seguir muy de cerca este tema, a ver si en los próximos minutos hay alguna novedad respecto a esto. Lo sumo a Gustavo Marangoni. Gustavo, ¿cómo estás? Hola Maxi, buenas tardes. Bien, Gustavo, bueno, ¿cómo estás viendo todo esto? Mira, tomo el tema de las renuncias. Ahí tenés el origen del problema y quizás el principio de la solución. Si tomando la reflexión que hacía Facundo, esto tiene que terminar en tablas, una alternativa es que el presidente acepte alguna de las renuncias, pero también ponga otras arriba de la mesa, como una forma de dejar la situación más o menos balanceada. Al menos eso es lo que quizás esperan desde algunos sectores del kirchnerismo, que sería como una suerte de salida elegante en la cual los dos principales socios de la coalición puedan haber obtenido algo de lo que buscaban. Lo que se argumenta desde lo que motivaron esta movida en el día de ayer es que era necesaria para hacerlo reaccionar al presidente, y hacen una lectura psicologista. Dicen, de alguna manera el presidente no tomó dimensión del tamaño de la derrota y del poco tiempo que hay para cambiar el escenario electoral de noviembre. La respuesta desde los alrededores del presidente es: esto es algo más estructural, tiene que ver con el proceso de toma de decisiones y el cansancio va por ese lado, pero creo que de un espacio y del otro, donde coincido retomando lo que decías en tu introducción, lo que está claro que desde el día de ayer el afecto societático que podía quedarse terminó. Lo que queda claro es que sería prácticamente un suicidio ir hacia noviembre, y además casi materialmente imposible, Maxi, porque hay listas que ya han sido votadas el domingo pasado. Así que las renuncias, en todo caso, si la situación escalara, tendría que traducirse también en las listas de legisladores del domingo 14 de noviembre. Ahora, Gustavo, lo que vos planteás, este tema de tablas, que ahora, bueno, pero si, claro, si el presidente acepta alguna renuncia, al mismo tiempo hace renunciar a algunos de los que están cuestionados por el kirchnerismo, también el presidente se mostraría débil. Me forzaron, me tiraron por la cabeza la renuncia, me generaron toda esta crisis. Es decir, no sé, me imagino al presidente, no sé, cambiando la ministra de Seguridad a Sabrina Freire, que es una cosa, pero entregando en este momento su jefe de gabinete, Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Social. Eso significaría un presidente que, bueno, que claramente lo pasaron por arriba con los tiempos. Está claro que nadie va a salir indemne de esta situación y que mucho menos la coalición oficialista, porque, huelga decirlo, no es ni la mejor manera de resolver los problemas, ni es tampoco la mejor forma de encarar una campaña electoral para recuperar votos. Así que tenés que previsionar en el lenguaje bancario las pérdidas y seguramente las vas a tener de un lado y del otro. Pero creo que es el escenario que están barajando para que pueda quedar de alguna manera también que toda esta movida no terminara en nada, porque obviamente nosotros privilegiamos el enfoque institucional y comenzamos el razonamiento pensando a partir del presidente, pero también se supone que la vicepresidenta no impulsó esta medida para que nada cambie o para que la circunstancia siga en lo que ella o sus allegados consideran es la lentitud para tomar conciencia del estado de situación desde el pináculo del Poder Ejecutivo. Ahora, Gustavo, perdóname, ¿no es lo mismo que el presidente Fernández le acepte la renuncia de repente a Sabatella que se le acepte a Guado de Pedro? Es decir, si le acepta la renuncia a Guado de Pedro y al resto de los que la pusieron a disposición no se las acepta, y está marcándole la cancha ya de una manera distinta al kirchnerismo respecto a no aceptar ninguna renuncia o aceptar la renuncia de alguna figura menor. ¿No crees que por ahí también puede tratar de olfatearse por dónde puede seguir Alberto con su estrategia de negociación con el kirchnerismo? Carlos, creo que en la dimensión de las piezas que él acepte las renuncias, tendrá que ofrecer también piezas equivalentes.
Lo que me parece que es muy difícil pensar una simetría de cambiar un peón por un alfil, vamos a decirlo en el lenguaje del ajedrez. Si es el alfil al que se acepta una renuncia, habrá que poner un alfil negro del lado del alfil blanco. Pero me parece que una solución en la cual él solo acepte las renuncias de alguno de los que le presentaron ayer y del otro lado de la balanza no hará nada, al menos en este escenario suena poco probable. Facundo, te hago una pregunta respecto a... porque no estamos evaluando esto, que insisto, hasta ahora hay que ver también cómo escala, ¿no? Pero la movida de Cristina ha sido inédita. Uno tiende a pensar qué mal que falló la negociación entre las dos cabezas del Frente de Todos, porque esto tiene un impacto, yo escuchaba por ahí, incluso muy negativo sobre su propio electorado, digamos, que está obviamente muy sorprendido y angustiado y no sabe si por un lado o por el otro. Claramente alguien me decía ayer que estuvo ahí tratando de mediar entre las posiciones de un lado y del otro. Bueno, con esto está sellando una derrota en noviembre, salvo que pueda salir rápido esta crisis, tal vez más fuerte, ¿no? Con más daño. ¿Vos ves que ahí puede haber en algún momento la idea de que, y si Cristina quiere romper directamente, si Cristina quiere decir, bueno, vos querés seguir por acá, yo no voy a convalidar este camino que si además no te sale bien, me genera a mí que termino, digamos, una situación económica donde me termina castigando la población en medio de un ajuste fiscal y en una negociación con el Fondo Monetario. Todo al revés de lo que Cristina pensó que era su regreso al poder, ¿no? A ver, la construcción del núcleo duro del kirchnerismo y la permanencia de ese núcleo duro y la votación en el 2019 y la vuelta al gobierno no es con la promesa de venir a hacer un ajuste y ordenar las cuentas públicas. Por más que nosotros nos pasemos por todos los programas y todo el consenso de los economistas diga que en la Argentina el gasto público no aguanta más, que ya no hay más con qué financiarlo, el hombre de la calle, digamos, el que viaja en el Sarmiento de Moreno a Once y viene a trabajar, no vota al gobierno para que haga un ajuste y ordene las cuentas públicas, ¿no? Entonces, ahí hay como una trampa de la que me parece debe ser muy difícil salir para Cristina entre la expectativa de sus votantes y de sus seguidores, que son muchos, y un modelo que no resiste más, que no da más, que no tiene de dónde financiarse, de dónde agarrarse. Entonces, me parece que ahí debe haber intereses contradictorios. Te doy un ejemplo concreto. Sí. Cristina aceptó, pero después de una discusión muy fuerte y demás, la eliminación del IFE el año pasado, cuando habían anunciado para octubre y no lo pagaron en octubre. El último fue en agosto. Visto con el resultado electoral, la situación económica, la licuación de ingresos y demás, está claro que si vos pudieras pagar el IFE en los últimos meses, no se pagó ningún IFE con la segunda ola de la pandemia ni nada, digamos, es un cuestionamiento concreto, diciendo... no le pusieron plata en el bolsillo a la gente cuando más lo necesitaba. Obviamente el otro lado dice Guzmán, no puedo porque se me iba todo por los aires, se disparaba la inflación y todo lo que le poníamos por un bolsillo se lo sacaba la inflación por el otro. Lo que pasa es que hay un núcleo de votantes del Frente de Todos que me parece que solamente votan al Frente de Todos en función de los beneficios materiales, que no lo digo por una relación de conveniencia, sino es los que votaron en diferencia al 2017 en el 2019 por la promesa de que iban a volver a vivir en un cierto estado de bienestar material que le garantizó el kirchnerismo durante buena parte de los mandatos, primero de Néstor Kirchner y después de Cristina. El problema es que hoy el gobierno no tiene con qué garantizar eso, no hay recursos para garantizar eso, pero hay dos visiones diferentes. Eso de que no hay con qué garantizar lo plantea un cierto consenso entre los economistas. Ahora, en la fuerza política que, digamos, dirige o conduce la ex presidenta, la actual vicepresidenta, hay una mirada de que sí todavía se puede hacer más en ese sentido. Hay una mirada diferente, hay una mirada de que la negociación con el fondo no resuelve nada, que si hay que tensar, hay que tensar. Es una estrategia diferente a la que plantea el consenso mayoritario que se escucha. Entonces me parece que ahí hay diferencia. Yo escuché ayer al presidente decir de manera muy contundente que si no había acuerdo con el FMI, no iba a haber plata para educación. Nunca escuché a Cristina decir al contrario. ¿El decálogo kirchnerismo cuál es? Primero educación, salud, ayudar a la gente que menos tiene, y después, si sobra, arreglamos con el FMI. Digamos, están como las prioridades
invertidas que en algún punto explican por qué el peronismo le cuesta tanto unirse y articularse de cara a los procesos electorales y a veces hay tantas fricciones y tantas diferencias. Gustavo, ¿vos crees que esto que dice Alberto Fernández se va a priorizar, el tema de la unidad que Alberto Fernández necesita? Pongamos otro escenario, ¿no? Ahí estaban los escenarios extremos. Uno, que Alberto Fernández decía más, sí, quédate con el gobierno a Cristina. Está claro que eso no lo va a hacer el presidente, ha ratificado su mandato, que es aparte su responsabilidad. Votaron a un poder ejecutivo, no a una vicepresidenta, aunque el caudal político obviamente lo aportó Cristina. Pero la otra extrema es que Alberto Fernández diga, bueno, acá si yo quiero seguir con mi rumbo no hay punto de acuerdo, de negociación posible con Cristina y tendré que buscar otros acuerdos políticos, los gobernadores, los intendentes que me queden, los sindicatos, cosa que ayer un poco lo fue haciendo, ¿no? Porque era muy llamativo que obviamente estaban llamando de todos lados, de Casa Rosada y demás, a distintos sectores del poder político para que expresaran su apoyo al presidente, cosa muy rara, digamos, que salgan dirigentes, ministros leales y demás a expresar el apoyo al presidente cuando no había ninguna crisis infligida por la oposición o por una crisis económica del momento, sino que era autoinfligida por la propia coalición de gobierno. Mirá, Maxi, yo creo que hay que sacar los escenarios extremos, porque evidentemente conducirían a un juego en los que las dos partes se ven absolutamente perjudicados. Por eso insistía en la posibilidad de coordinar esa tabla ese empate a partir del sacrificio de algunas piezas. Ahora, cuando escuchaba las anteriores intervenciones, recordaba aquella frase de Pugliese: les hablo con el corazón y me contestan con el bolsillo. Bueno, a ver, discúlpame. Vamos a agregar esto que lo teníamos hace un ratito y que habíamos de alguna manera anticipado hace un ratito, que el presidente estaba evaluando aceptar algunas de las renuncias que se presentaron ayer y algunas de las renuncias importantes que se presentaron ayer, ¿no? Todavía no confirman desde Casa de Gobierno, pero una de esas renuncias puede ser la del ministro del Interior, de Guado de Pedro, que fue el primero que presentó la renuncia. Un hombre de la Cámpora, obviamente Cristina y Máximo Kirchner total, pero que había hecho muy buena relación personal con Alberto Fernández y que además para la gestión de lo que quería Alberto Fernández con los gobernadores y demás había hecho correctamente su trabajo. Discúlpame, Gustavo. No, está bien, Maxi. Y te decía entonces, en esa puja corazón-bolsillo, la discusión que se ha dado en estos días es, por ejemplo, ganamos solamente por 8 puntos en La Matanza, lo cual es casi equivalente a una derrota. Entonces, retomando lo que decía Facundo, dicen, ¿desde dónde los vamos a convocar para que vengan a votar ese 8% adicional o ese 15% adicional que se necesita en la tercera sección electoral? Desde el discurso que empatiza más con el discurso de Mauricio Macri, esto en la jerga del kirchnerismo. Entonces, evidentemente, yo creo que acá hay que dividir el problema en dos partes. Uno, el inmediato, terminar con esta situación en cuestión de horas porque hay que desescalar. Y el otro es el que surgirá a partir de noviembre, que involucra más el estratégico, porque por más que el kirchnerismo diga que en este capítulo el problema no es Guzmán, es probable que después de noviembre sí comience a hacerlo. Es evidente que nadie puede pensar que a esta situación se le agrega además el cambio de ministro de Economía. Pero la discusión más estructural en todo caso será para saldar ya con las cuentas de las elecciones hechas y ver cómo quedan conformados los bloques y los apoyos. Pero en este contexto, insisto, por el hecho de que las boletas de noviembre ya están elegidas, por el hecho de que el presidente podría quizás sustituir ministros con gente propia, pero sin Congreso y con una situación muy extraña en términos electorales, y con el desenvolvimiento que vayan teniendo los mercados, si esto espiraliza, me parece que el paso obligado es ver cómo desescalar para llegar a una semana que viene que les permita de alguna manera encarar con las pérdidas correspondientes el camino
de los próximos 2 meses. Bien, Gustavo, gracias, muy amable. Ahora vamos a chequear un poquito cómo está el dólar blue, el contado con liquidación, cómo está en la City porteña. Lo sumo a alguien muy cercano al presidente, digamos, que se pone la camiseta de los albertistas, podríamos llamarlo, Federico Martelli, integrante del Grupo Callao y secretario general del Movimiento de Unidad Popular. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Maxi. Bueno, te escuché por ahí muy duro, digamos, haciendo una defensa del presidente y muy duro respecto a lo que ocurrió ayer, hablando, no sé si de la irresponsabilidad de los ministros presentados en su renuncia o, digamos, diciendo que eso no figura en ningún lado en la Constitución, digamos, que un ministro le presente y le tire por la cabeza así, de manera generalizada, la renuncia al presidente. No, lo que no figura en la Constitución es que alguien ajeno al presidente de la Nación le elija a los ministros o lo condicione a la hora de elegir los ministros. Alberto Fernández, ustedes lo saben... Estás hablando de la vicepresidenta, que la vicepresidenta le elija a los ministros al presidente. De cualquier sector. Ustedes lo conocen, Alberto, pueden tenerle más simpatía o menos, pero todos ustedes saben que es un hombre que escucha y que se reúne con todos, con los gobernadores, con la CGT, con los movimientos sociales, con los intendentes, con los empresarios, y como escucha puede escuchar muchas sugerencias. Podés ir a verlo vos, Maxi, como periodista y decirle, me parece que tal cosa no funciona, tal otra sí, se lo puede decir la vicepresidenta, se lo puede decir Sergio Massa, pero las decisiones las tiene que tomar él en su intimidad, de acuerdo a lo que él cree que es el plan que tiene que aplicar para cumplir con el programa de gobierno por el que fuimos elegidos. Entonces, todo lo que altere esa libertad sobre la cual el presidente tiene que elegir su gabinete, lo que hace es meter ruido institucional. Y si hay ruido institucional, no se pueden ordenar los factores de poder en la Argentina. Y si no se pueden ordenar los factores de poder, no se puede construir un programa económico de salida para la tremenda crisis que estamos viviendo. Ahora ¿tiene margen el presidente para, perdóname Maxi, Federico, ¿tiene margen el presidente para cortarse solo? Pues da la sensación que las dos partes se necesitan. Bueno, pero si el kirchnerismo... sale Cristina a pedirle a sus ministros que responden a ella que le presenten la renuncia. Sale Vallejo, que yo, permítome dudar que eso se filtró. Por ahí están negociando a fondo y le están mandando un mensaje. Igual, a ver, a mí me da más miedo Vallejo cuando... Disculpa, a mí me da más miedo Vallejo cuando habla de economía que cuando habla de política. Por más que haya sido temerario. Discúlpame, Federico, porque sí, efectivamente el presidente le aceptó la renuncia a Guado de Pedro, al ministro del Interior. Esto es lo que decíamos, el presidente está ratificando de alguna manera bueno, lo que dijo en los tuits, que él quiere tomar las decisiones y que para eso lo votaron, para que él tomara las decisiones de con quién sigue y con quién no. Ojo que fue el primero de los ministros, y tal vez el más importante de los que le presentó la renuncia en el día de ayer y el que desató después la catarata del resto de los ministros, aunque obviamente del primero al último presentaron la renuncia cuando recibieron la orden de Cristina. No hay que presentar la renuncia por la libre. Maxi, ¿no te parece extraño tener que estar diciendo que el presidente ratifica su autoridad y que es él el que define sus colaboradores? Eso es la norma institucional. Si nosotros cuestionamos la norma institucional desde cualquier sector, debilitamos al presidente. Y si debilitamos al presidente no vamos a encontrar de ninguna manera el plan de salida. Bueno, pero también, pero ¿por qué hablas con eufemismos? Porque en todo caso, no es que en este caso, no es que desde la oposición, desde las corporaciones, desde el sindicalismo, desde el establishment periodístico le están pidiendo tal o cual ministro al presidente de la Nación. Toda esta movida, vos sabés que tuvo su origen en la vicepresidenta de la Nación. Sí, pero yo hablo sin eufemismo y además quedó claro. A ver, el ministro de Desarrollo de la provincia, Andrés Larroque, salió por una radio pidiendo la renuncia de Guzmán y de Cafiero. O sea, no es que ellos anduvieron tampoco con eufemismos ni que anduvieron dándole mucha vuelta a las cuestiones. Pero nosotros tenemos que tratar de mantener la unidad del frente de todos detrás de la conducción institucional y política del presidente. Porque además de ser el presidente de la Nación, es el presidente del partido más importante de la Argentina, que es el Partido Justicialista. Y de fondo, ¿sabés por qué lo tenemos que hacer? Porque si no lo hacemos, la que va a sufrir es la sociedad, que es la que está esperando una propuesta económica de salida de la crisis. Y Marangoni lo sabe, que está ahí, Facundo también. La discusión de fondo no es por el nombre de Cafiero, o por el nombre de Guzmán, o por el nombre de Culfas. La discusión de fondo es cuál es el plan económico de salida.
Si nosotros vamos a priorizar un plan económico que permita la capitalización del sector privado, que permita generar valor, que permita exportar más y que permita crear empleo, tenemos que estabilizar la macroeconomía. Y para estabilizar la macroeconomía, un paso fundamental es estabilizar el tipo de cambio, arreglar con el Fondo Monetario Internacional y moderar la inflación. Sin esas tres cosas no hay estabilización de la economía y no hay crecimiento económico. Entonces, todas las cosas que podamos hacer circunstanciales van a ser pan para hoy y hambre para mañana. La impresión alocada de billetes por el susto que nos pegamos el domingo con el resultado es pan para hoy y hambre para mañana. Una persona que gana 70.000 pesos por mes está a 30 días de caer bajo la línea de la pobreza. ¿Vos creés que quiere que imprimamos billete y que se lo demos? ¿O que moderemos la suba de precios? ¿Qué es lo que quiere ese laburante? ¿Qué es lo que quiere un taxista? ¿Que imprimamos billetes y le demos un plan social? ¿O que moderemos la inflación para que lo poco que gana le alcance? Entonces, en definitiva, lo que nosotros tenemos que plantear es esto a la sociedad. Si le planteamos esto a la sociedad, hay plan de salida. Si no, hay crisis política. Está claro, Federico, gracias. Muy amable. Está Federico Martelli. Escucharon un poco, ahora voy a explicar la diferencia clara respecto a cuál es el rumbo económico. Lo que está planteando es una defensa del ministro Guzmán, de la idea de que hay que desacelerar la inflación, de que para eso hay que ordenar las cuentas fiscales. Un poco eso es lo que planteaba Martelli, que es alguien que viene del think tank de Alberto Fernández, digamos, un albertista puro, en contraposición de esta idea que tienen en Cristina, Kicillof y Máximo, que hay que, lo dijo con todas las letras Kicillof, hay que relajar la mirada fiscalista. Lo dijo en una entrevista el lunes en la agencia Telam. Para eso convocó la entrevista, para enviarle el mensaje a Alberto Fernández y al ministro Guzmán de que hay que poner liquidez, hay que poner plata en la calle de manera más masiva. No lo que está evaluando por estas horas Alberto Fernández con Guzmán, que es en el margen dar nuevamente un bonito para los jubilados, un bonito para la UH, subir el piso de ganancias como ya se venía discutiendo hace más de un mes. Bueno, vamos a la calle y ahora vemos un poquito los números. Ahí está en Casa de Gobierno nuestro móvil y ya lo ponemos al aire. Vamos con el móvil en Casa de Gobierno, dale. Bueno, si no, vamos con el móvil en la 9 de julio. Sí, Maxi. Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. El presidente está, y creo que va a pasar el día aquí, en la residencia de Olivos. Estás en Olivos, perdón, Fabián Rubino, dale. Exactamente. No hay problema. Mira, escuchándote atentamente tu editorial, estoy hablando hoy más temprano con un funcionario de gobierno. Y tengo algunos datos importantes también, al margen de coincidir básicamente con lo que habías dicho. Lo que me dicen aquí es que el presidente textual, te voy a dar un entrecomillado, el presidente no va a negociar con un revólver en la cabeza. Así de simple me lo dijeron. Y además que no va a entregar a los funcionarios. Yo tengo que entender que no va a entregar a sus funcionarios, los que él puso y que por lo cual el kirchnerismo critica. Y además que van a reacomodar la alianza, van a reacomodar este movimiento. Cuando pregunté entre quiénes, y bueno, ahí surge el tema, ¿no? Entre los que se quedan. Vos recordarás que anteriormente Alberto dijo, no me voy a pelear con Cristina, no me voy a pelear con Máximo, con Massa. Dice, el presidente está dolido, como vos decías, con la vicepresidenta, pero no se va a pelear. Si se quiere pelear, si se quiere ir, será una decisión de Cristina Fernández de Kirchner. Pero acá seguimos todo y el que toma las decisiones es el presidente. Y lo que te voy a contar es, antes de esta versión que surgió de aceptación de renuncia del ministro del Interior, es que cuando le pregunto... Pero perdón, Fabián, perdón. Vos estás confirmando ahí, efectivamente estamos confirmando algo que habíamos anticipado, la renuncia del ministro, la aceptación de la renuncia de Guado de Pedro, el ministro del Interior. No, yo te estoy comentando lo que vos dijiste recién, que está esta versión, por eso te hablé de esta versión. Vos sí lo estás confirmando, perdón, González Prieto. La información que tengo de una fuente de la Casa Rosada, repito,
no está en Twitter, no está en ninguna comunicación oficial del gobierno y oficialmente no hay ninguna comunicación del gobierno confirmando esto. Pero la información, y esto es información, es que Guado de Pedro hoy no fue a su despacho, a pesar de que va de lunes a viernes. Hoy no se presentó en su despacho Guado de Pedro. La información que tenemos también dice que Alberto Fernández se enteró de la renuncia de Guado de Pedro cuando estaba yendo a almorzar a lo de Mario Isi, lo cual le cayó como el diablo. Sí. Y la otra información que tenemos del entorno del presidente... Esa es la principal. Es que le aceptaría la renuncia. Que le aceptó la renuncia, pero tenemos que ser muy cautos porque no hay ninguna comunicación oficial de presidencia, ni en Twitter, ni en Facebook, ni ningún vocero lo confirma en on. Hablan todos en off. Es lo que estamos diciendo y yo no confirmé absolutamente nada. Maxi, pero por eso, lo que te quiero decir... pero Carlos González Prieto, una fuente de Casa de Gobierno te dice que le aceptaron la renuncia. Que le aceptaron la renuncia, pero tenemos que ser cautos, Maxi, porque no hay ninguna comunicación oficial. Para titular que Alberto Fernández le aceptó la renuncia, tiene que haber, como mínimo, una confirmación oficial. Eso no existe, pero en la Casa Rosada, los que están al lado del presidente lo dan como un hecho. Y la información es que hoy Guado de Pedro no fue a su despacho. Déjame decirte esto, Maxi, que corroboro lo que vos decías, que el presidente estaba muy dolido, esto me lo enteré, me lo comentaron antes de estas versiones, que es cierto, el presidente está dolido con Guado de Pedro, porque no se esperaba esta reacción. Y es más, viste, cuando empezás a hablar y empezás a tirar blanco o negro, le pregunta a este funcionario, ¿se sienten traicionados por Guado de Pedro? Y me respondió así, está en su esencia. Esa es la esencia de Guado de Pedro. Por eso te digo, el malestar tiene que haber sido mayúsculo, en este caso, entre el presidente y la decisión de Guado de Pedro. Bien, Fabián Rubino, gracias. Vamos al móvil a la 9 de julio. Ahí está Diego de Nicolás. Y a Casa Rosada... A ver, Maxi, nosotros estamos en Casa Rosada, Maxi. Mira, acá la realidad es que cambió totalmente el ritmo. Una Casa Rosada que habitualmente tiene reuniones, que tiene distintas actividades pactadas y programadas, hoy tuvo un ritmo totalmente diferente. Y sobre todo porque no estuvieron durante gran parte del día los altos funcionarios que habitualmente tienen su despacho aquí. Por ejemplo, Santiago Cafiero llegó avanzada a la mañana, casi a las 11 de la mañana, porque antes había ido a Olivos. Poco antes también había llegado Cecilia Todesca, la vicejefa de gabinete, pero no estuvo ni la secretaria legal y técnica Vilma Ibarra, ni tampoco había venido Guado de Pedro. Lo que decía Carlos reciente, lo confirmo desde aquí porque estuvimos muy atentos a ver si en algún momento el ministro del Interior, que había presentado su renuncia, venía a cumplir porque todavía estaba en funciones. Bueno, no se lo vio durante toda la mañana ni tampoco en este rato de la tarde. Ahora, con respecto a la confirmación o no de la aceptación de la renuncia, podemos decir tampoco que hay alguna comunicación oficial aquí en la Casa Rosada, así que expectantes en torno a esta novedad que trascendió en estos últimos minutos y que espera ser confirmada. Bien, gracias. Muy amable. Pásame un datito, ¿cómo está el dólar entonces? 187, Maxi, subió apenas 1%, está calentito el dólar blue, pero tampoco con la crisis institucional que por ahí se desató ayer a la tarde, es que ha tenido un impacto directo. 187 el dólar blue, 174 el contado con liqui y pocas operaciones en la City, nos dicen. ¿Pocas operaciones? No hay un volumen importante de compra y venta. Pero más allá de estas movidas... De dólares. 187, te repito, el blue, 1% arriba respecto a la cotización del día de ayer y 174 el contado con liqui. Lo que están bajando son las acciones. Vamos a ver cómo cierra el Merval, pero los principales papeles están a la baja. Bueno, fíjate cómo están los bonos y el mercado. Yo ahora te paso por acá dónde... Y fíjate cómo está, así vamos a contar un poquito cómo está el pulso del mercado en este momento. ¿Qué significa renuncia de Guado de Pedro, el ministro de Interior? Bueno, no, primero, la aceptación de la renuncia. Yo me tomo de la información, ¿no? Sí. De lo que dice. Si los funcionarios, además de poner la renuncia a disposición del presidente, no han ido a trabajar,
Sí. En el sentido figurado, ¿no? Sí. Un ministro no es que marca una tarjeta, pero si han además hecho abandono de su lugar de trabajo, quiere decir que no es solamente un gesto, decir, bueno, a ver qué pasa. Hay como una situación de ruptura mucho más profunda. Ahora, si además el presidente le acepta la renuncia al principal referente que tiene la expresidenta, la actual vicepresidenta en el gobierno, me parece que es, me imagino que ayer acá en el programa lo habrán mencionado alguna vez porque es un tema de moda en esta época, el famoso juego de la gallina, ¿no? El presidente y la vicepresidenta están jugando a ese juego, desafiándose a ver quién puede tener más poder, quién es más valiente en este juego donde se desafían mutuamente. La renuncia o la presentación de las renuncias a su disposición es un gesto en ese sentido. Probablemente la mención del presidente al FMI al mediodía haya sido un gesto en ese sentido. Se van desafiando mutuamente y la aceptación de la renuncia del principal referente, si se confirma, es una confirmación de que la escalada no para, que no sabemos cuándo puede llegar a parar. Ayer escuché a un experimentado consultor que decía, ojo que el problema acá puede ser el error de cálculo, que cada uno esté pensando que el otro va a parar y ninguno para. Un poco teoría de los juegos. Es teoría de los juegos, es el juego de la gallina, es el chicken game. Digamos, acá la pregunta es, ¿quién para y cuándo para? Porque Alberto puede estar pensando que Cristina tiene mucho en juego y que por eso no va a llevar las cosas a un punto de ruptura. Y Cristina puede estar pensando que Alberto no tiene una personalidad y un liderazgo suficiente como para romper con ella. Y por ahí están haciendo los dos un mal cálculo y esto lleva a que se estrellen, ¿no? O sea, la verdad es una situación que tiene algunas implicancias preocupantes en términos institucionales. Por supuesto que, además, creo que Gustavo señaló algo, estamos frente a un proceso electoral inminente, ¿no? ¿De qué manera, cuando todos imaginamos que el gobierno iba a estar tratando de construir la épica que lo lleva a buscar los votos que no fueron a votar? Porque esto también es una realidad. Hay un montón de votantes del Frente de Todos que no fueron a votar. No es que votaron otras opciones políticas. Hay algunos que votaron opciones políticas por derecha y por izquierda y que castigaron al gobierno. No hubo fuga importante de votos del Frente de Todos a Juntos. Y una masa muy importante de votantes del Frente de Todos no fueron a votar. Entonces, ¿vos qué decís? Un gobierno termina una campaña electoral, no le fue bien, pero tiene otra chance, como te dan las pasos, y vos decís, vamos a hacer Big Data, vamos a ir a buscar a la casa uno por uno con la militancia. Claro, lo que pasa es que ahí te dicen, recuperemos los cuadros de ayer para analizarlos con Facundo Nescampi, los cuadros de, obviamente, la cantidad de gente que votó y cuánto perdió, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. 2 millones de votos. 1.700.000 votos. Y cuánto ganó Cambiemos. A ver si se lo podemos mostrar a Nescampi para saber, bueno, dónde se quedaron esos votos. Claro, lo que pasa es que acá hay diferencias muy marcadas, no solamente respecto a este presente, ¿no? Lo que te dicen alrededor de Cristina, mira, perdimos porque la economía es un desastre y los últimos 6 meses, que acá lo fuimos mostrando con todos los números desagregados del presupuesto todo el tiempo, en vez de ponerle plata en el bolsillo a la gente, el Estado lo que hizo es, bueno, ajustar el gasto previsional en términos reales, el gasto en planes sociales, eliminó el IFE, el ATP y demás. Lo único que sostuvo es la obra pública y los subsidios económicos para que no haya aumento de tarifa. Y eso, obviamente, generó una situación, ese es el argumento de Cristina, de Kicillof. Y Kicillof dice, hay que pensar la economía de otra manera. Hoy hay otro margen, no importa, hay que hacer cosas novedosas, hay que salir de lo tradicional, hay que arriesgarse. Y hay que poner una cantidad de plata más importante. Si emitimos 2 billones de pesos el año pasado, bueno, así también se disparó el dólar en octubre y así llegamos a 52% de inflación. Pero bueno, es la apuesta que quieren hacer Cristina y Kicillof. Desde el gobierno te dicen, hay otra cosa, no es solamente el tema de la economía. Creen que es multicausal lo que ha pasado con el tema este del voto del Frente de Todos, si bien tiene su peso la economía. Esperamos un segundito, Facundo, porque está justamente Fernando Chino Navarro, que es el subsecretario de Relaciones con el Parlamento, tiene despacho ahí en la Casa Rosada. Por fin encontramos a alguien que está atendiendo en la Casa Rosada. Desde el Ministerio de Interior no confirman ni desmienten las versiones respecto a que Alberto Fernández aceptó la renuncia a Guado de Pedro, al ministro del Interior. Vamos a esperar en los próximos minutos, pero por ahí sabe algo el Chino Navarro.
Chino, gracias por atendernos, muy amable. Un gusto, buen día, ¿cómo te va? Bien, ¿está en casa de gobierno? Estoy yendo a la casa de gobierno. Bueno, ¿y ya sabe qué se va a encontrar ahí en la casa de gobierno? Desde el punto de vista del edilicio, sí. Desde el punto de vista político, yo creo que hablé con vos anoche, intercambiamos un mensaje, yo te dije que lo veía muy firme el presidente. Y bueno, yo me llevé una sensación que, si bien es un hombre de consenso, de diálogo, de buscar soluciones, de preservar la unidad, esto lo va a seguir haciendo, pero me parece que ante el semejante desafío de la autoridad, él iba a ejercer sus facultades y potestades de presidente. Bueno, creo que es lo que está ocurriendo. Después, respecto a lo de Guado, yo lo que sé es lo que sabes vos, lo sé por los medios. Ahora cuando vaya a la casa de gobierno iré a verlo a Santiago y ahí charlaré y me enteraré de detalles ya oficiales y no de trascendidos o de noticias confirmadas, pero que nadie me las confirmó a mí. Claro, el presidente ahí emitió unos tweets donde ratifica esto, que él va a tomar las decisiones, que para eso lo votaron y demás. ¿Usted cree que hay alguna forma y también al mismo tiempo dice que va a buscar la unidad al frente de todos? Pero bueno, uno ve que la movida de ayer fue muy fuerte, la de las renuncias. Me parece que está sorprendida toda la sociedad, inclusive el electorado y principalmente tal vez el electorado del frente de todos. Y la pregunta es, bueno, ahora el presidente si le acepta la renuncia a los ministros que la presentaban ayer a instancias de Cristina, ¿eso no significa ratificar una ruptura? No, para nada. Porque además el espíritu, yo creo que fue un error que las renuncias se presentaran públicamente y fueran vistas como una presión para acelerar o para marcar la cancha del presidente. No sé si fue la intención, pero así sé yo. Pero el presidente puede aceptar la renuncia y fortalecer la unidad convocando a otros actores de ese espacio en otros lugares. Nosotros creemos que la unidad es muy importante, pero también creemos que el presidente tiene que ejercer su rol no solamente por mandato constitucional, sino porque se necesita una jefatura política, más en un momento de crisis. Nosotros ya veníamos de crisis. La derrota electoral la acentuó y esta acción de ayer la agravó. No es una crisis institucional, pero es una crisis política que debemos resolver. Y se resuelve con la autoridad del presidente y con el sentido común, la razonabilidad de cada uno de los actores de la coalición. Ahora, no sé si escuchó el audio que circuló de Fernanda Vallejos y demás. Lo escuché. ¿Y cuál es su opinión esto de que el presidente es un ocupa, que el jefe de gabinete es un payaso? Pero más allá de esa retórica, el tema de fondo, ¿no? Que se vino haciendo un ajuste fiscal cuando había que hacer otra cosa. Me parece, primero es una charla privada que ahora la diputada, la compañera Vallejo, no es que desmintió, sino que lo planteó en un momento de catarsis, de calentura, así dice ella, pero creo que expresa claramente el perfil, el pensamiento, las limitaciones para entender la política de una muy buena compañera, de una economista importante, pero que no entiende nada de política. Ahora, más allá de Vallejos en particular, varias de las cosas que dice y el tema de fondo respecto a la orientación de la política económica y demás, yo creo que eso expresa lo que piensan alrededor de Cristina. Es posible y eso se puede discutir y se puede analizar y se puede saldar. Yo también creo que la micro tiene que estar más presente y no solamente priorizar lo macro. Pero también analizo dónde estamos parados. Argentina está en un polvorín mundial, la crisis de la pandemia generó la crisis más grave de la historia del mundo del último siglo, y en Argentina todo se agrava por una crisis estructural que viene a arrastre, por lo que hizo Macri, por la pandemia, por lo tanto, en teoría hay cosas que yo querría hacer, en teoría hay cosas que yo quisiera impulsar, pero después está la práctica, la realidad, y la realidad nos condiciona. Eso no significa que yo me resigne. Entonces tenemos que construir trabajo, tenemos que construir políticas de crecimiento productivo, seguir bajando la inflación, si puede ser más rápido mejor, fortalecer el poder adquisitivo del salario, reconstruir una relación y que definitivamente es un acuerdo estratégico con el sector agroindustrial, con el sector agropecuario. Son cuestiones que la estamos desarrollando, estamos a mitad de camino, pero en el medio de una tormenta la más grave del ciclo. Entonces, a veces las intenciones que yo puedo compartir no se condicen con la realidad.
Pero yo confío en el ministro Guzmán. Su negociación con los acreedores privados externos nos ahorró 40.000 millones de dólares. Bien. 40.000 millones de dólares. No es un dato menor. Después, este dato le llena la galera a quien me está escuchando, a quien ve tu programa, le sube el poder adquisitivo del salario. No, son cuestiones macro que dentro de un tiempo se va a ver la repercusión y lo positivo que es. Por eso hay que atender lo micro, pero sin que generemos una política que más allá de las buenas intenciones termine disparando los precios y la hiperinflación. Hoy tenemos una inflación que está lentamente bajando. Bueno, esto hay que cuidarlo como oro. Bien. Fernando Chino Navarro, gracias. Muy amable, como siempre. Un gusto, saludos para tu equipo y tu audiencia, un abrazo grande. Gracias. Ahí estaba yendo a Casa de Gobierno. Acaba de tuitear Aníbal Fernández respondiéndole a Vallejos. La política se hace de cara al pueblo que nos elige. Y bueno, van a empezar, ¿no?, los cortocircuitos de un lado y del otro del espacio. Es bastante previsible que esto suceda. El que primero salió a contestarle es Aníbal Fernández. Pidió disculpas Vallejos, Maxi, ¿eh? Bueno, voy rápidamente a los números del presupuesto, que es el tema de fondo de lo que estábamos hablando. Ayer el ministro Guzmán presenta el presupuesto 2022, el proyecto de ley del presupuesto 2022. Y muchos no entendieron y otros sí entendieron, pero el presupuesto 2022 está en línea con el acuerdo con el fondo y va a contrapelo de lo que planteaba justamente Cristina, Kicillof y demás, de darle más a la maquinita y usar un poco más el margen sin un criterio tan fiscalista. Los números del presupuesto, estos son proyecciones, no es demasiado relevante, son proyecciones. ¿Cuánto cree que va a crecer la economía? ¿Cómo va a ser la inflación? ¿Qué pasa con el dólar? Los números importantes son los que vienen después y ahora los voy a contar respecto a qué están pensando en términos de déficit fiscal y cómo lo van a financiar para el año que viene. PBI del 8% este año, porque los números del presupuesto 2022 siempre presentan también cómo piensa ya a esta altura del año que va a cerrar el año el ministro de Economía. 8% este año, es decir, que no se recupera la caída del 9,9% del año pasado. 4% de crecimiento el año próximo. El dólar, ratifica Guzmán que van a dejar el dólar oficial clavado. Vamos a ver qué pasa después de la elección y el acuerdo con el Fondo Monetario en diciembre, si tienen que acelerar la devaluación del tipo de cambio oficial o no, pero Guzmán en principio ratifica el número de 102 para el dólar oficial a fin de año, en diciembre. Actualmente está en 98, 98.50 el dólar oficial mayorista. Y 131 en diciembre del año que viene, el dólar oficial, es decir, plantean un dólar oficial que el año que viene acompañe prácticamente un poquito menos, un poquito por abajo de la inflación que proyectan para el año que viene. Este es el primer dato novedoso que finalmente Guzmán reconoce que este año, dice, va a haber 45% de inflación acumulado en los 12 meses en diciembre. Recordemos que el presupuesto original planteaba 29% de inflación. Hoy estamos en 51,4% de inflación. Tendría que descender al 45%, dice Guzmán. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses, si sigue la tendencia descendente o no. Y que el año que viene la inflación va a ser del 33%. Insisto, todas estas son proyecciones. Y después le ponen el presupuesto, evidentemente, para tratar de darle una vueltita política en medio de la campaña electoral que está presentando el presupuesto y en medio de la guerra con Cristina y con el kirchnerismo, una proyección de salario y de salario real, que no se suele poner en el presupuesto el tema de la proyección del salario real, pero Guzmán lo pone ahí pegadito para, bueno, de alguna manera tranquilizar un poco en la interna con Cristina. El salario dice que el RIP, el salario de los trabajadores estables en blanco, va a crecer este año 50,8%. Hay que verlo, el RIP te puede ser, todo el resto de los salarios de la economía van a crecer muy por debajo de esto. Entonces dice Guzmán que este año el salario real se va a recuperar 3,8%. Hoy no está ocurriendo. Hoy el RIPTE está más o menos empatado
todo el resto están con una pérdida todavía grande de salario real por cuarto año consecutivo, todo el resto de la economía. Pero Guzmán está proyectando que estos meses los salarios le van a ganar a la inflación. Y que el año que viene, dice, los salarios van a estar en el 38%, el retail, los salarios en blanco, de mejor calidad, y van a tener una mejora real del 4% por arriba de la inflación. Pero bueno, todo esto son proyecciones. Lo que interesa, y creo yo que tensa esta relación Cristina-Alberto respecto al rumbo económico, es lo que está pensando Guzmán en términos de déficit fiscal para este año y para el próximo. Y esto va en línea con el FMI. Para este año el presupuesto establecía un déficit fiscal de 4,5% del PBI. Guzmán dice que va a ser menos, que va a ser del 4% del PBI. Es la discusión que hay. Es decir, Guzmán reconoce que este año quiere estar con un déficit fiscal menor al que había planteado a fines del año pasado en el presupuesto 2021. Hoy están con un déficit fiscal que hay que ver, puede estar en 2 puntos del PBI, vamos a ver cómo termina el año, pero Guzmán dice que va a ser menos de lo que se fijó en el presupuesto. Puede haber algún bono para jubilados, algún bono para UH, algún aumento del gasto previsto en los próximos meses por el colchón, el ajuste fiscal muy fuerte que hizo Guzmán los primeros 7 meses del año. Los primeros 7 meses del año el déficit fiscal fue 0,7% del PBI. Es decir, que tiene un margen ahora para moverse. Pero dice Guzmán sobre todo que en el 2022 va a haber 3,3% de déficit fiscal. Es decir, que se va a seguir achicando el déficit fiscal en línea con lo que plantea el acuerdo con el fondo. Y para hacer eso el año que viene es necesario verdaderamente que haya un ajuste fiscal en los subsidios económicos, que son los que están garantizando las tarifas congeladas, y tal vez en otros lados del sector público. ¿Por qué? Porque este año, para llegar a un déficit fiscal de 4%, tal vez puede ser un poco menos, tuviste 2 pulmotores, si se quiere, o 2 ayudines muy grandes, que fueron el impuesto extraordinario, que recaudó 1 punto del PBI, el impuesto extraordinario de los altos patrimonios, y el boom de la soja, que impactó casi 0,7% del PBI en términos de ingreso extra por retenciones. Y eso el año que viene no lo tenés. Entonces, si vos querés tener un déficit fiscal el año que viene menor al de este año, y no tenés 1,5 puntos, 1,7 del PBI extra de ingresos, más allá de que vos puedas tener una economía que efectivamente está creciendo y demás, tenés que recortar en algunos lados. Bueno, Guzmán está planteando, esto no está en la planilla del presupuesto, porque se mezcla el tema de subsidios. Se nota que Guzmán no quiso dar la discusión y la guerra en medio de la campaña electoral y mezcló los subsidios energéticos con los subsidios de asignación a asignaciones familiares, con ayuda alimenticia, es decir, puso subsidios de ayuda social, creo, y metió ahí los subsidios económicos para dibujar un poquito qué pasaba con los subsidios energéticos. Pero en el Ministerio de Economía dicen que quieren reducir de 2,2% del PBI este año a 1,8 o a 1,5% del PBI el año que viene los subsidios energéticos. Esto significa el año que viene, y obviamente eso es lo que se está también negociando con el fondo, que más allá de que pueda haber una tarifa social y aumentos menores para los sectores de bajos ingresos, para sectores medios y medios altos, aumento de tarifas de servicios públicos. Y finalmente, Guzmán también plantea en el presupuesto que envió, el proyecto de presupuesto que envió al Congreso, que va a haber una reducción fuerte de la emisión monetaria el año que viene. Insisto, esto se contrapone con la idea que tienen Kicillof y otros economistas cercanos a Cristina y la propia Cristina de que hay que darle más a la maquinita e inyectar liquidez. Porque dice Guzmán que el déficit fiscal este año de 4% del PBI, 3,6% se va a financiar con emisión monetaria, el resto con emisión de deuda en pesos. De hecho, ya van hasta septiembre 2 puntos del PBI de emisión monetaria. Tienen un margen para seguir emitiendo 1,5 puntos en lo que resta del año. Pero el año que viene, dice Guzmán, la emisión monetaria se va a reducir a la mitad, 1,8% del PBI, para financiar parte del déficit fiscal primario, ingresos menos gastos, antes del pago de intereses de la deuda, y que el resto se va a financiar con emisión de deuda en pesos en los mercados de capitales. Bueno, a ver, lo sumo para evaluar un poquito qué está pasando en medio de esta discusión
al intendente de San Isidro, a Gustavo Pose. Intendente, gracias por atendernos, muy amable. Maxi, buenas tardes. Bueno, ¿cómo está viendo esta pelea en el poder, en el gobierno, esta situación inédita del vaciamiento del gabinete del presidente saliendo a ratificar su autoridad? Bueno, la incertidumbre de cómo puede seguir esto en términos de la gobernabilidad. Lo digo desde un lugar que es el de una oposición constructiva. Los malos gobiernos los padece la gente, no los políticos. Así que de nuestra parte le pedimos responsabilidad a todos los que ganaron en su propia alianza, en el Frente de Todos, en el año 2019. Tienen responsabilidades durante todo el trayecto que es hasta fines del año 2023. Nosotros entendemos que pueden tener diferencias de opinión, pero eso es hacia adentro. De ninguna manera pueden trasladar su inestabilidad a la ciudadanía, al mercado, a la economía en general. Para la gente es muy difícil hoy llegar a fin de mes, cada vez más lejos. Cada uno en su medida es muy difícil sostener el personal, es casi imposible tomar personal. Mucha gente busca trabajo, así que deben actuar con responsabilidad. El oficialismo debe actuar con responsabilidad. Es lógico que tengan diferencias después de una desaprobación como la que tuvieron en casi todas las provincias, ni qué decir en la zona urbana, pero creo que tienen que encontrar una manera de no trasladar su inestabilidad. Intendente, espéreme un segundito para una información oficial, a ver si la podemos acompañar con algún graph de lo que está pasando en este momento, porque están pasando muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Ha salido la secretaria legal y técnica a hablar en Palmeras, no sé, vos tenés información en el patio de las Palmeras, ahí en Casa de Gobierno, a hacer una aclaración. Sí, hace minutos nada más se arrimó a donde está la sala de periodistas, en el patio de las Palmeras, ahí contiguo a importantes despachos de la Casa Rosada, Vilma Ibarra, a informar que por ahora el gobierno no reconoce haberle aceptado la renuncia. El presidente Alberto Fernández no reconoce haberle aceptado la renuncia a Guado de Pedro, a pesar de que en los principales portales de Argentina lo dan como un hecho, ¿no? Pero oficialmente esta es información del último minuto, Maxi. Pongamos textualmente lo que dijo la secretaria legal y técnica. Vengo a informar oficialmente que el presidente no ha aceptado ninguna renuncia. Pongamos eso, por favor, para poder aportar textualmente la información que está diciendo la susodicha funcionaria. A ver, Pose, discúlpenos, pues está llegando información todo el tiempo, ¿no? La verdad que hay una situación de mucha ebullición en el poder. ¿Cómo interpreta que puede ser la salida de esta crisis? Usted obviamente conoce bien también todo el espinel de la política, conoce a Alberto Fernández. Cristina lo mencionó a usted en el último discurso iridiscente que dio Cristina el jueves pasado, cuando disparaba contra todo, por adentro, por afuera, contra todo. Estaba, parece, preparándose después para dispararle a Alberto Fernández, pero también le disparó contra Pose y demás, contra el intendente San Isidro, con el quien aclaró, tuve una muy buena relación y demás, todo bien, pero ¿cómo cree que se sale de esta crisis? Tienen que cohesionarse, tienen que prepararse para gobernar sin mirar la elección, porque la desaprobación está. Entonces, mirar a noviembre intentando golpes de timón, manotazos de ahogado, que no tienen un norte certero, tienen que lograr una cohesión. Ellos fueron todos juntos en el Frente de Todos. Nosotros desde la oposición vamos a realizar una tarea absolutamente constructiva. Obviamente somos vehículo de opinión de esa desaprobación que estableció la ciudadanía argentina. Pero tienen que priorizar los temas de Estado y tienen que, en tal caso, estar prestos para producir reformas que atiendan a liberar a la ciudadanía y al mercado y a todo el aparato productivo de la presión fiscal. Tienen que encontrar la manera que no sea una audacia mortal tomar trabajadores. Tienen que encontrar una manera de que el trabajador joven esté priorizado en el sistema normativo de modo tal de que uno pueda darle trabajo a un chico y ese chico pueda entrar en la hermosa vida
que le va a tocar de ser responsable de su propio trabajo, de sus propios ingresos. Tiene que ser por ese lado. Liberar la presión fiscal es fundamental y establecer ya los principios de la reforma laboral. Ahora, Pose, le hago una última referido a este tema de esta crisis política, ¿no? Porque el año pasado, cuando el presidente tuvo ahí todo un tema con la policía de la provincia de Buenos Aires y hubo móviles policiales rodeando ahí las manzanas de la Quinta de Olivos, hubo toda una movida institucional donde salió la oposición a respaldar al presidente, los intendentes, creo que usted también fue junto con los intendentes que fueron. Después, bueno, el presidente sorprendió, digamos, contando que parte de los recursos de la ciudad iban a ir a la provincia y eso generó toda una crisis con Larreta y con Juntos por el Cambio. Pero, ¿usted cree que hoy el presidente necesita un apoyo institucional o cree que es se está dirimiendo en todo caso una cuestión de poder, digamos, se está dirimiendo dentro del partido gobernante el rumbo, los nombres y demás, es una cuestión menor, que no es una crisis institucional más profunda? La crisis existe, la crisis se traslada a la Argentina, a la realidad de la Argentina de todos los días. Creo que actúa de manera muy madura la gente en el sentido de no desestabilizarse lo que le producen desde la conducción de los gobiernos. Sí es un problema interno del gobierno. Nosotros lo que tenemos que hacer es apoyarlos, realizar una oposición constructiva, dar nuestro mensaje respecto del rumbo en cuanto a las elecciones de lo que tiene que ver con noviembre, pero es un problema interno de quienes fueron todos juntos a la elección del 2019. Así que, y el deseo nuestro es que les vaya bien. Imagínense en mi caso, en el caso de los 70 intendentes que somos de la provincia de Buenos Aires. Nosotros no queremos estar a cargo de los municipios y que la economía le vaya peor y que nuestros vecinos sufran. Lo que sí creemos es que tienen que actuar con mucha responsabilidad y terminar con los temas internos. Los lugares, los puestos de gobierno no son para temas internos, son para hacer la mejor tarea gubernamental. Intendente, gracias, muy amable. Ahí estaba Gustavo Pose. Vamos a 9 de julio a ver qué está pasando ahí. Pablo Layuz está en el Congreso. Así es. Hola Maxi, ¿cómo estás? Estamos en el Congreso esperando que llegue el Sergio Massa, que en minutos nada más estaría llegando aquí al lugar. Contarte que un poco aquí obviamente no hay mucha actividad, salvo algunas que otras comisiones que están manejando sus encuentros vía Zoom. Se ven algunos que otros legisladores que son de la oposición, que han manifestado, ya lo hemos escuchado, que obviamente tratan de mantenerse un poquito más al costado, aunque algunos hacen declaraciones. Pero también aquí fue importante porque hoy ingresó lo que es el presupuesto, ¿no? Para analizar, y mucho lo que han dicho es, pasaron ahora a comisión, a que lo analicen los asesores, pero estamos viendo qué pasa, ¿no? Son horas realmente muy importantes y es por eso que la presencia nuestra aquí esperando, ¿no? a Sergio Massa para ver si habla con respecto a todo lo que está ocurriendo o no, ¿no? Y obviamente que es importante tener su opinión. Gracias, Pablo. Volvemos ahí en cualquier momento. A ver, Facundo, mira, te muestro estos números que a ver si los podemos explicar mejor. Ayer los mostramos, los vamos a mostrar de nuevo respecto al ajuste fiscal que se hizo y la discusión de fondo. Nadie entiende nada, a nadie le importa nada, digamos, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo, qué sé yo. Por ahí a alguien le importa y lo ve con mayor atención. A ver si lo puedo explicar. Estos son los primeros 7 meses del año, hasta julio. El Ministerio de Economía todavía no publicó los datos fiscales de agosto. La Oficina Nacional de Presupuestos sí, del Congreso de la Nación sí los publicó. Pero el Ministerio de Economía se maneja con base caja, es decir, lo que se paga. La Oficina del Congreso de la Nación, de Presupuesto del Congreso de la Nación, se maneja con base de vengado. Y hay una diferencia, porque efectivamente en el base caja viene un ajuste fiscal más grande que en el base de vengado, lo cual indica que Guzmán está pisando los pagos, digamos. Por eso cuando empiezan a cuestionar a tal o cual ministro que no pagó, no ejecutó y esto que lo otro, ¿qué creen? ¿Que el ministro es un tonto, digamos, que es un inútil, que no? No, sino que obviamente como ocurre y todo lo entienden todos los que han estado en la función pública, desde la Secretaría de Hacienda, se autorizan o no los pagos y así se regula el gasto fiscal. Sobre todo cuando el gasto fiscal está relacionado con la emisión monetaria del Banco Central, porque después cuando se envía la orden de pago,
el Tesoro Nacional tiene que tener en sus cuentas pesos para transferirle a la repartición para que pueda pagarle, qué sé yo, al que hizo la obra pública, al que le compraron papel higiénico, a los salarios, a los jubilados y otros gastos, ¿no? Los gastos sociales fundamentalmente. Para que eso ocurra, como no hay financiamiento, el Banco Central tiene que emitir los pesos y deposita en distintas cuentas del Tesoro los pesos que emite el Banco Central. Entonces, la forma de controlar todo eso, que es bastante complejo, se hace desde la Secretaría de Hacienda. No es que se liberan las partidas y después que cada ministro vaya ejecutando, sino que de la Secretaría de Hacienda vos vas regulando y vas cerrando o abriendo el grifo, y eso te va marcando lo que tienen que emitir después del Banco Central para pagar las cuentas. Porque no hay financiamiento, obviamente no hay superávit fiscal, sino que eso tiene que salir de la emisión monetaria hoy. Bueno, en los primeros 7 meses del año quedaba 0,7% del PBI de déficit fiscal base caja, es decir, lo que se había pagado. Cuando el presupuesto de la Nación te fijaba un margen, un techo de déficit fiscal de este año de 4,5% del PBI, eso es lo que detonó a Cristina diciendo, pero escuchame una cosa, querido, a Guzmán, vos planteaste que iba a ser 4,5% del déficit fiscal y va a 0,7% los primeros 7 meses del año de déficit fiscal en base caja. Ojo, el devengado va por arriba de eso, bastante por arriba en el Congreso, lo que marca el Congreso en la oficina de presupuesto del Congreso. Pero bueno, en los primeros 7 meses del año, las prestaciones sociales en términos reales frente a la inflación cayeron 17%. El gasto previsional, que es el principal gasto que tiene el Estado, 6 de cada 10 pesos que gasta el Estado es gasto previsional, pago de jubilaciones, pensiones, e inclusive ahí adentro también está otros gastos como AUH, cayeron 7,7%. Es decir, te ahorraste un montón de dinero en términos reales en el pago de jubilaciones, pero eso es la contrapartida de lo que siempre mostramos de lo que ha pasado con las jubilaciones, con la nueva fórmula y los topes que se han impuesto en la nueva fórmula y cómo no se ha podido ni siquiera compensar con los bonos que dio el Estado a la mínima, un poquito más de la mínima. Y cómo los que estaban por arriba de la mínima perdieron fuertemente ingresos, no solamente frente a la inflación, sino lo que le correspondía en la fórmula anterior. El gasto en salarios públicos lo achicaste cuando le pedían a recortar salarios, lo achicaste 4,4% en los primeros 7 meses del año. Es decir, todo eso lo achicaste en términos reales, porque la recaudación voló, estuvo varios puntos arriba de la inflación. La recaudación viene al 70% anual de crecimiento, por arriba de la inflación, porque no solamente es el impulso inflacionario, sino que es el impuesto a la riqueza, es el boom de la exportación de soja y las retenciones, más el crecimiento económico del 8%. Ese es el ajuste. Después tenés otros programas sociales, acá en particular AUH y asignaciones, 2,2% de caída en términos reales 7 primeros meses. El gasto COVID, que lo eliminaste 2/3 del gasto COVID, o más de 2/3, lo eliminaste 72% de caída, básicamente al eliminar el IFE y el ATP. Cortaste prácticamente la mayor parte del gasto COVID y mantuviste los subsidios económicos a las tarifas, que es lo que planteás que vas a recortar el año que viene en el presupuesto que envió Guzmán al Congreso, el 2022, que aumentaron 23% en términos reales, es decir, por arriba de la inflación, y sí hubo un aumento importante de la obra pública, que aumentó 54% en términos reales, es decir, por arriba de la inflación. Pero la obra pública venía del piso histórico, nunca habías tenido menor participación de la obra pública en términos de PBI del presupuesto como fue el año pasado. Bueno, claramente lo que se está discutiendo es cómo haces, volvamos al primer cuadro, para revertir las partidas de ingreso directo a la gente, que estamos hablando de prestaciones sociales y gasto previsional más allá de salarios públicos, que eso es menor en la Administración Pública Nacional. ¿Cómo haces para poner aumentos importantes desde el punto de vista de jubilaciones y planes sociales o ayuda social o IFE o llámenlo como quieran?
No, a ver, lo que uno ve, es que es lo que, digamos, lo que reprocha el kirchnerismo, es que al final del día es una estrategia de ajuste que, digamos, lo único que no tiene es anuncios de ajuste, ¿no? A ver, tradicionalmente los famosos planes de estabilización y de ajuste, ¿te acordás que venía el ministro de Economía y anunciaba recortes? Creo que el último habrá sido López Murphy, si no me equivoco, ¿no? Claro. Después de ahí nunca más hubo planes de ajuste, pero siempre se anunciaban recortes. Acá no hay anuncios, pero por inflación se va licuando el gasto. En lo único que no se hacen, que no se pueden hacer recortes, es en lo que hay que anunciar, que sería aumento de tarifa. Como no se pueden anunciar aumento de tarifa, porque también sería negativo, entonces ahí se va manteniendo, por eso vemos los subsidios económicos. Eso es lo único que no se puede. De hecho, estos números están hechos hasta el 7º mes, porque en julio empezaron a abrir el grifo fiscal. Ya el mes anterior, 2 meses anterior de la elección, empezaron a abrir el grifo fiscal. En los primeros 6 meses del año, todos estos ítems, sobre todo salarios públicos que se empezaron a recomponer a partir de julio, donde estaba parte del pago del medio aguinaldo y demás, venían 10% abajo, es decir, como si hubieses hecho un recorte del 10%. No nominal, sino en términos reales. Algo le falló a Guzmán, me parece, en la cuenta, porque creo que todo esto incluía una baja de la inflación, ¿no? Muchos economistas que asocian inflación con emisión, lo que sostienen es que la baja a 2.5 ahora tiene que ver con este ajuste encubierto. Lo que pasa que, ¿se acuerda que la promesa de Guzmán es que íbamos a tener durante todo el año 29%? De todas maneras, el cierre de la brecha fiscal se logró tan rápidamente gracias a la inflación. Claro. Que te licuó absolutamente todo. Te agrego un datito del presupuesto. Sí, Vilma, pero para conectado al presupuesto, un dato nada más, que no está en el presupuesto, pero está en la economía real. Cae la superficie de soja tremendamente para el año que viene. 20 millones de hectáreas 2015, 14 millones prevé la Bolsa de Comercio de Rosario. Digo, es un dato también a tener en cuenta. Bueno, Vilma, hace instantes, Vilma Ibarra, la secretaria legal y técnica, desmintiendo la aceptación de renuncias por parte de Alberto Fernández. ¿Ahora? Realmente que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, no ha aceptado ninguna renuncia de las que están presentadas y que todas ellas, como la composición del gabinete, está a su consideración y lo va a informar en el momento que tenga algo para informar. Es todo para decir. Hola. Gracias. Hola. Bueno, evidentemente están en pleno... Este es el punto clave ahora. El que tiene que mover ahora es Alberto Fernández en medio de la negociación con Cristina, Massa y demás. Negociación hablo porque Alberto Fernández dice que quiere preservar la unidad. Bueno, para eso alguna negociación tiene que establecer, más allá de que diga él que es el que va a decidir cuál es el rumbo, su gabinete y demás, ¿no? ¿Qué tiene que mover Alberto Fernández? ¿Qué hace con las renuncias que le presentaron los funcionarios que responde a Cristina? No qué hace con el resto de los funcionarios, los de él. Porque a mí me dicen que Alberto Fernández está convencido que los de él lo va a ver después de la elección, pero no lo va a ver ahora, porque si no sería un gesto de debilidad muy fuerte. No, a ver, es clara la secretaria de Presidencia, Vilma Ibarra, pero funcionarios muy cercanos al presidente Alberto Fernández lo siguen dando como un hecho. Lo que hace formalmente Vilma Ibarra es decir que hasta ahora el presidente no aceptó la renuncia, pero en el entorno del presidente tampoco lo descartan, Maxi. Digo, el título es que la incertidumbre está reinando en Olivos. Vamos a la tanda, ya volvemos. Bueno, ¿qué está pasando ahora en Casa de Gobierno? Atención, información exclusiva. Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, a ver, Alberto Fernández sigue deliberando qué es lo que va a pasar con el gabinete. El primero, sin duda, que tiene en la mira el presidente después de que haya encabezado la ola de cartas con renuncias a disposición, es sin duda el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. Ahora, hasta ahora no hay ninguna confirmación. De Pedro no recibió la confirmación oficial de que sería uno de los cambios de gabinete supuesto, ni Alberto Fernández le atiende el teléfono a Guado de Pedro. ¿Cuál es el vínculo hoy? No se hablan. Ni el ministro del Interior puede comunicarse con Alberto Fernández, y Alberto Fernández decidió no contestar el teléfono hasta no tener definidos los cambios. ¿Esto qué significa? Hay mucho enojo
del presidente por la movida de ayer del ministro del Interior, y por ahora no hay contacto entre ellos para ver cómo se define el gabinete. Incluso, Maxi, fue Vilma Ibarra, ante los rumores de que parecía que ya se había aceptado la renuncia, fue Vilma Ibarra la que dijo: presidente no ha aceptado ninguna renuncia. ¿Qué es lo que dicen en el entorno de Guado de Pedro? Más o menos lo mismo, que todavía no se comunicó nadie para informarlo y que no saben si es así o una operación por los medios. La verdad, ¿cuál es, Max? El vínculo está roto después de lo que sucedió ayer. Es muy difícil que en el recambio de gabinete que va a hacer Alberto Fernández por presión del kirchnerismo, el ministro del Interior conserve este cargo, por lo cual seguramente en el recambio Guado de Pedro es uno de los que va a salir del gabinete. Ahora, Alberto Fernández vuelve a decir: yo los cambios los hago a mi modo y en el momento en que yo quiero, como mensaje también de fortalecimiento con el kirchnerismo. Rosario, ¿qué información tenés ahí del entorno del presidente, quienes han estado en las últimas horas bastante tiempo con él? Porque la idea es que, más allá de que él está ahora evaluando qué hace con los que presentaron la renuncia, y tal cual vos lo decís, el presidente está muy enojado porque también, más allá de que obviamente responden a la jefatura política de Cristina, todos esos funcionarios, también hay una responsabilidad institucional, sobre todo de algunos ministros, y vos mencionabas en particular el caso del ministro de Interior, Guado de Pedro. Pero ¿qué información tenés respecto a los ministros que estaban en la mira? El presidente ha ratificado que por lo menos hasta noviembre los va a mantener, o que por lo menos no va a haber un cambio, una prenda de negociación ahora, en estos días. No, en realidad no van a llegar, el gabinete actual no va a llegar a noviembre, eso es lo cierto. Se aceleraron los tiempos del kirchnerismo, pero va a haber una negociación. Alberto Fernández por estas horas lo que dice es: nosotros no rompemos y abrimos una negociación. ¿Cuál es la negociación que me describen a mí? Que termine con un reparto equitativo de pérdidas. ¿Esto qué significa? Lamentablemente los dos sectores van a perder. Ahora, Alberto Fernández va a tener que mover parte de su equipo, seguramente Santiago Cafiero y otros funcionarios, pero justamente la Cámpora o el kirchnerismo también va a mover su gabinete. O sea, Alberto Fernández va a tomar la decisión sobre los dos sectores. ¿Esto qué significa? Bueno, si se tiene que ir Cafiero, sin duda se tiene que ir Guado de Pedro, cuyo vínculo ya está roto con el presidente. Pero me parece que por estas horas, recién ahora, Alberto Fernández está reunido de vuelta con lo que es el ala albertista del gobierno, son los ministros de máxima confianza, que son, por ejemplo, Juan Zabaleta, Gabriel Catopodis. Me parece que a partir de hoy, en estas horas, vamos a ver cómo se abre esta negociación con el kirchnerismo, cómo se sientan a negociar para terminar de definir cuáles van a ser los cambios. Pero sin duda hasta noviembre no va a llegar el gabinete tal como lo conocemos hoy, Maxi. Rosario, gracias. Ahí estaba Rosario Ayerdi con información exclusiva desde Casa de Gobierno. Facundo, brevemente, ¿el presidente puede hacer ahí una tablas, digamos, una negociación de alfiles y peones con la expresidenta, o queda muy dañada también su autoridad, que lo forzaron a los cachetazos a hacer cambios en el gabinete? No, el presidente sabe que es el titular de una coalición y sabe que, digamos, se debe a esa coalición, y si hay una mayoría entre la coalición que le reclama cambios, también tiene que dar cuenta de eso. Creo que los modos, la manera y la exposición en la que él queda sometido es muy importante. Yo creo que hay un espacio, siempre hay espacio para negociar y para tablas. La personalidad de Alberto siempre se condijo con eso, no la de Cristina. Claro. Hay que ver cómo se relacionan entre ambos. Facundo Nejamsky, gracias. Gracias, Carlos. Vamos a la tanda, ya está llegando Marcela Pagano al aire de A24.